Candidato, se está hablando de dolarizar el salario. ¿Cómo se come eso? Mucha gente del PSUV ya lo ha atacado diciendo que es algo absurdo, que es algo estúpido. Entonces, ¿qué respuesta le da a esa gente que lo está acusando? Bueno, tan absurdo y tan estúpido que está diciéndole un gobierno que ha dolarizado la economía del país. Todas las personas que compran cualquier producto del país lo está comprando con un monto equivalente a un precio en dólares, porque todo lo que consumimos en Venezuela lo traen de afuera. Esta misma mañana escuchábamos a un moderador de un programa en venezolana de televisión diciendo que el barril de petróleo, el petróleo venezolano tiene que aumentar el precio porque todo lo compramos afuera. Y él decía, por ejemplo, un par de zapatos traídos de afuera cuesta $50. Y entonces, ¿cómo va a valer el barril $38? Decía él mismo. O sea, él está exactamente explicándole a los venezolanos que nosotros hemos tenido durante estos años una destrucción de nuestro aparato productivo que ha hecho que nos traigamos de todas partes del mundo lo que nosotros deberíamos estar produciendo aquí. Entonces, cuando tú gastas en dólares, aunque estés pagando en bolívares, y el gobierno gana en dólares. El único que no gana en dólares es el pueblo venezolano, que le pagan en bolívar devaluado. Un bolívar que ya no vale absolutamente nada. Un bolívar que cuando tú lo recibes ya resulta que vale menos que lo que valía el día anterior, porque la inflación en este país llega al 200% en este año, siendo récord en la historia del país y la inflación más alta del mundo. Todo producto de una economía absolutamente equivocada, de un modelo económico que no funciona. Entonces, nuestra propuesta lo que tiene que ver es con abrir un debate sobre la economía del país y cómo lograr nosotros que esos ingresos petroleros se traduzcan en bienestar para todos los venezolanos. Cuando nosotros decimos dolarizar el salario, no estamos hablando de dolarizar toda la economía ni de sustituir una moneda por la otra, pero sí de buscar un mecanismo de indexación del salario que garantice que la inflación no se va a devorar el dinero en los bolsillos de los venezolanos. Por eso hablamos de un monto en bolívares que sea equivalente a un monto fijo en dólares. Para que eso se pueda dar, tiene que haber un cambio estructural en la economía del país. Y creo que es un debate que tenemos que abrir ya, porque lo que no podemos seguir nosotros los venezolanos es a expensas de gobiernos arbitrarios, autoritarios, que terminan emitiendo dinero inorgánico y que terminan afectando al pueblo de Venezuela. El gran reto que tiene quien llegue a la Asamblea Nacional y esa nueva mayoría que va a dirigir la Asamblea Nacional por parte de la Unidad es lograr que el venezolano pueda vivir mejor, y para vivir mejor tienen que mejorar su poder adquisitivo, y por eso estamos haciendo esta propuesta, que algunos hablan de ser propuesta demagoga, pero que tienen sí y en el fondo un cambio estructural en la economía que yo creo que es muy importante hacer. Por demás, les ha dado tan duro el tema sobre que hemos planteado que, bueno, que hasta la Fiscalía me han llevado para tratar de allanar mi inmunidad parlamentaria simplemente por el hecho de plantear la dolarización del salario. ¿Qué dirán entonces ellos de Rafael Correa, que ha planteado que su país él va a defender la dolarización sea como sea para que dure para siempre? ¿O qué dirá este gobierno que ha autorizado que los carros puedan comprarse en dólares? Y es una falta de respeto para los venezolanos, porque un vehículo que vale $20.000, ¿quién puede comprarlo en el país? Solo los que están enchufados en el gobierno, que eso sí ganan en dólares y ahorran en dólares, como el primo de Rafael Ramírez, que le consiguieron una cuenta en Andorra con 400 millones de euros. Ellos sí hablan de dólares, ellos sí ganan en dólares, ellos sí tienen una economía dolarizada, y el pueblo de Venezuela está sufriendo los embates de la corrupción y de la ineficiencia de este gobierno. Yo creo que el debate hay que abrirlo, y yo creo que forma parte de la pérdida de miedo que tenemos que tener en este país de llamar las cosas por su nombre y de debatir los problemas de fondo para que el país entre en una etapa en la cual tenga una economía sana, pero que esa economía nunca la pueda dañar un gobierno de turno que arbitrariamente y de forma populista termina utilizando el dinero del pueblo para otras cosas y generando daños en la calidad de vida del venezolano. El gobierno se ha dedicado a importar todos los bienes que necesita una nación. ¿Ellos están acabando con la producción nacional? Creo que la acabaron, porque imagínate tú, un país donde antes nosotros exportábamos 400.000 toneladas de arroz, 100.000 toneladas de arroz, perdón, y ahora se trae de afuera 400.000 toneladas de arroz, es porque evidentemente hemos dejado de producir arroz aquí. Cuando México rompe récord en producción de maíz, porque nosotros le compramos maíz a ellos y la demanda nuestra ha hecho que ellos tengan que producir mucho más maíz, es porque hemos dejado de producir aquí. Cuando las caraotas te las traes de República Dominicana, que era un alimento básico del venezolano y cuestan más de 1.200 el kilo, pues lamentablemente eso se dejó de producir en Venezuela y antes se producía. Que un barco naufrague y se ahoguen 5.000 cabezas de ganado que estaban destinadas a abastecer el mercado de carne en Venezuela, cuando antes desde Barinas, desde el sur del lago y desde muchas otras partes producíamos esa carne, es todo producto de una política de Estado que ha expropiado y confiscado 1.500 empresas, que ha confiscado 4 millones de hectáreas y las ha hecho improductivas. Lo que pasó con Agroisleña,
La consecuencia de la confiscación de agroisleña fue que en Mérida, Táchira, Trujillo y muchos estados con vocación agropecuaria se dejó de producir muchos alimentos, hortalizas, porque lamentablemente esa era una empresa que financiaba y abastecía de químicos a los pequeños campesinos. Hoy nada de eso existe. Entonces nosotros tenemos que revertir todo ese proceso de expropiación, volver a creer en el emprendimiento, que pueda existir capital privado que pueda invertir y que los venezolanos puedan sentir que pueden ser dueños de un espacio en el que generan empleo, generan también riqueza para el país, pero también generan calidad de vida. Que volvamos a producir en Venezuela el café que dejamos de producir cuando se expropió en el país. ¿Cómo es posible que el gobierno anuncie con entusiasmo que ha importado 600.000 quintales de café en un país donde toda la vida hemos producido y exportado café? Ahora se lo compran a Nicaragua, a los brasileños. Y ahí es cuando uno dice que este gobierno es un gobierno profundamente entreguista. A mí me parece ridículo que ellos planteen que uno quiere cambiar la cara de Washington por la cara de Bolívar, ¿no? Cuando los que han entregado el país han sido ellos, cuando lo que han hecho es que hoy brasileños, nicaragüenses, argentinos, uruguayos estén gozando una y parte de la otra con los dineros de los venezolanos, unos porque pagan el petróleo con caraotas o con leche, y otros porque sus empresarios y el gobierno termina haciendo negocios con el gobierno venezolano, con los dólares de los venezolanos. Seguramente algunos venezolanos que están enchufados en el poder se están enriqueciendo también con eso, pero forma parte de una política deliberada para destruir la capacidad adquisitiva de producción del venezolano, y nosotros tenemos que revertir ese proceso generando riqueza y producción en Venezuela. Otro tema importante, los medios de comunicación y la persecución a periodistas y medios. ¿Cómo se va a atacar desde la Asamblea? Mira, yo creo que es uno de los temas en los que más tenemos nosotros que luchar, porque cuando un periodista es perseguido, cuando un periodista es amedrentado, cuando un periodista que cumple su labor prácticamente es una de las profesiones más difíciles que le toca desarrollar, pues tienes la obligación de buscar, promover que exista libertad de información. ¿Por qué? Porque no es solo el tema del periodista que es perseguido, que es amedrentado, o del medio que se autocensura o que lamentablemente tiene una censura por parte del gobierno. Es que el derecho a la información, a poder estar bien informado sobre lo que ocurre en el país, es un derecho que se vulnera. Y al ser vulnerado, nosotros tenemos como pueblo que luchar para que exista la libertad de información, que hoy lamentablemente en Venezuela está absolutamente en crisis. Y por eso una de las luchas que vamos a tener en la Asamblea Nacional es por democratizar lo que son los medios de información en el país, que exista información objetiva. Yo prefiero un medio privado que critique mi forma de pensar que un gobierno que controle medios para que se diga desde allí su propia verdad. Cuando uno prende el canal del Estado, cuando uno prende los canales del oficialismo, da vergüenza ver cómo dibujan un país que no es real. No dibujan el país real, que es el de las colas, que es el desabastecimiento, que es el de una señora de 80 años buscando una medicina para poder aguantar su enfermedad, que es el de una madre desesperada porque su hija convulsiona y tuvo que pasar 2 días entre Acarigua, Araure y Barquisimeto para conseguir la medicina que le hacía falta para que dejara de convulsionar. Es el hombre que sufre de azúcar y que la medicina le cuesta 5 bolívares pero tiene 3 meses que no la consigue. O la madre que tiene que dar pecho en una cola porque lamentablemente no tiene donde dejar a su hijo recién nacido y tiene que comprarle pañales y leche. Todas esas cosas las hemos visto en Venezuela. Y esa realidad no es mostrada por los medios oficiales. Pero además se dedican a ofender, se dedican a amedrentar, se dedican a tratar de afectar moralmente a quien piensa distinto. Y yo sueño un país donde exista el respeto por lo que cada quien piensa y donde el gobierno sea un actor más, pero no el que decide qué sale y qué no sale en los medios de comunicación. Así que nuestra defensa a la libertad del ejercicio del periodismo es fundamental para esa nueva Venezuela que tiene que venir con una nueva Asamblea Nacional. Otro tema importante es el derecho o una ley de protección animal, que se han visto las que se han discutido, no se han tomado muy en cuenta, no hay instituciones que protejan a los animales, y también el derecho al matrimonio del mismo sexo, a la igualdad de sexo, a las mismas condiciones. Pero yo creo que son todos temas a los que tenemos que entrar a discutir. Sin embargo, siento que la crisis que vive Venezuela es tan grande, que tenemos que dedicarnos principalmente a los gravísimos problemas que tenemos en Venezuela para que la gente pueda vivir tranquila. El tema de la inseguridad es un tema que para mí es prioritario y al que tenemos que dedicarle mucho tiempo. El tema de la impunidad que llega al 98% hace que en Venezuela ser choro, ladrón o ser delincuente sea un gran negocio.
porque tú haces lo que te da la gana, puedes hasta matar a una persona y puedes dormir en tu casa, porque después ni eres acusado, y si llegan a acusarte, pues tú tienes la autoridad o la capacidad de vengarte porque el funcionario ante quien fue puesta la denuncia va y te acusa. ¿Por qué? Porque hay un sistema de complicidad entre el sistema judicial y la fiscalía con quienes roban, con quienes matan, con quienes delinquen. ¿Por qué? Porque sencillamente en Venezuela es mucho más importante tener un carnet político, jurar fidelidad a un gobierno y a un partido, que tener valores y principios morales que te hagan combatir la inseguridad. Entonces, aquí, ser honesto no es un valor para este gobierno. Ser independiente y objetivo no es un valor para este gobierno. Entonces, el tema de la inseguridad para mí es una prioridad, como también lo es la producción nacional, como también es democratizar las instituciones, como también es lograr que exista libertad de prensa, como también es proteger el salario. Y entonces esos temas para mí tienen que ser los temas que principalmente sean abordados en una nueva Asamblea Nacional, para cuando eso esté resuelto, poderle entrar a temas de, por ejemplo, el derecho que tienen en unión civil personas del mismo sexo, el tema de la protección de los animales, que yo creo que es un tema muy importante, pero que frente al drama que está viviendo el país, son temas que pasan en un segundo plano cuando la crisis está hoy cobrando vidas diariamente y hace que mucha gente duerma sin comer en Venezuela. La parte de Contralora de la Asamblea Nacional, ¿cómo tocaría el tema siendo de oposición, teniendo la mayoría de la oposición, lo que es el tema de la compra de armamento bélico y no haber haberle dado recursos a las policías municipales o estatales? Mira, ese es un tema muy importante para mí, porque yo he formado parte de la Comisión de Defensa durante estos 5 años y ahí hemos hecho denuncias sobre los siniestros de helicópteros y aviones que han comprado a Rusia y que después terminan cayéndose en Venezuela. Hemos hecho denuncias por la utilización de un presupuesto que es el doble en materia de armamento militar que el de seguridad ciudadana. Hemos hecho denuncias por la forma como el armamento que se compra a Rusia termina en manos de delincuentes. Hace nada estaba haciendo yo una caminata y cuando salía me retuvieron en un sitio porque en la parte de afuera habían 2 personas con unas R-15. ¿Cómo es posible que ciudadanos venezolanos comunes puedan tener unas R-15 que son compradas al gobierno ruso y que supuestamente están todas en potestad y en custodia de la Fuerza Armada Nacional? ¿Para qué gastar 400 millones de dólares en comprar 12 aviones Sukhoi cuando aquí lo que hay es que potenciar las policías estatales y municipales, integrarlas en una red tecnológica que permita salir a perseguir a quien delinque, que no importa que una sea de un color o de otro color político quien es alcalde, sino que todos puedan trabajar mancomunadamente, que pueda rescatarse la dignidad del policía y que puedan ganar mucho mejor? ¿Cómo es posible que hayan muerto, asesinados 1000 policías desde el año 2010 cuando Nicolás Maduro, desde el año 2010 a esta fecha 1000 policías han perdido la vida y desde que Nicolás Maduro es presidente eso se ha multiplicado? ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos en Venezuela la posibilidad de investigar estos hechos? Fueron por lo menos 4 veces que hemos solicitado ante la Comisión de Defensa que sea invitado, como ellos llaman hoy, al ministro de la Defensa para que rinda cuenta sobre lo que ya ocurre y nunca fue posible. Una nueva Asamblea Nacional tiene que rescatar su rol contralor, un rol contralor para que podamos revisar lo que ocurre en el Ejecutivo, para que podamos investigar los hechos de corrupción, para que podamos frenar el gasto dispendioso en rubros que no son necesarios para los venezolanos, que podamos lograr que se aclaren tantos hechos que son dudosos hoy de cómo se han aprobado créditos adicionales, y esa labor contralora la vamos a asumir con toda la fuerza que nos da la Constitución para por fin, después de 17 años, este gobierno tenga una Contraloría que pueda proteger los recursos de los venezolanos que hoy lamentablemente están siendo muy malgastados por este gobierno. En el tema de educación, que la ley de primer empleo la están también claro, empujando desde la unidad. ¿Qué otra ley que beneficia a las universidades que ahorita están en crisis pueden hablar desde la Asamblea Nacional? Mira, para mí hay varias cosas. Lo primero es ratificar la autonomía de las universidades que hoy se ve afectada por la forma como el gobierno ha ido interviniendo de facto en las universidades al quitarle presupuesto. Luego, entrar a un proceso de sinceración del presupuesto universitario. Hoy los presupuestos de las universidades prácticamente son sal y agua. Los comedores universitarios están absolutamente deteriorados, la calidad de la alimentación que se le da a nuestros jóvenes es prácticamente de muy baja calidad, de muy mala calidad. El estado en el que están los laboratorios para hacer investigación, prácticamente ya en las universidades venezolanas se ha perdido la capacidad de hacer investigación. Antes que nos
Antes eso era un tema que nos hacía sentir orgullosos. Un tema que para mí es muy grave es que nuestros profesores, después de 30 años, algunos pueden estar ganando hasta 10.000 bolívares, una cosa insólita, cuando nuestros profesores universitarios son los que van a formar a los profesionales del futuro. Y en ese sentido creo que hay que rescatar el presupuesto universitario, hay que promover la autonomía universitaria, hay que darle capacidad a las universidades para poder echar para adelante, y eso se puede hacer asignando el presupuesto necesario de la Asamblea Nacional, fortaleciendo una ley de educación universitaria que le quite competencia en términos de la administración de esos recursos o de la intervención del Estado en las universidades, y que deje al Estado como en el rol rector que tiene que haber en políticas públicas, pero no de intervención en el manejo administrativo ni operativo de las universidades. Por otra parte, para nosotros el tema de la ley del primer empleo es fundamental, porque en un país donde el recién egresado de una universidad o de un instituto superior lamentablemente no tiene oportunidades de empleo porque hay tan poca oferta de trabajo, y la que hay siempre se busca con gente de experiencia, que hace que más de 400.000 jóvenes en Venezuela no tengan empleo y prefieran irse del país. Entonces es un tema que para nosotros es vital, y por supuesto todo lo que tiene que ser la promoción de la escolaridad en Venezuela. Uno de los temas que a mí más me preocupa, sobre todo en los barrios venezolanos, es que muchos jóvenes no terminan ni siquiera el bachillerato, y al salir de la educación formal, al desertar, pues se convierten en gente que está propensa a la delincuencia. Yo creo que es muy importante que podamos promover leyes para que desde los estados y desde las gobernaciones se pueda incentivar la participación del estudiante hasta terminar su escolaridad. En Miranda hay una experiencia muy positiva. Enrique Capriles decidió becar a los estudiantes y garantizarles un ingreso en la medida en que ellos estudiaran y sacaran buenas notas. Eso ha traído una disminución en la deserción escolar, que yo creo que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que tener para poder ir formando una juventud que se aleje del vicio y que se acerque a la formación y al trabajo. Para finalizar, un mensaje a todas las personas que van a votar el 6 de diciembre. Mira, yo creo que es muy importante que entendamos que el 6 de diciembre no es una fecha más, no es una elección más de la que hemos tenido durante 17 años. Es la elección más importante que hayamos tenido, porque estamos en medio de la peor crisis política, social y económica que hayamos tenido. Estamos bajo el peor de los gobiernos que hemos tenido, y miren que hemos tenido una revolución que le ha traído mucho daño a los venezolanos durante estos 17 años. Pero es claro que ya este gobierno no tiene capacidad de resolver ninguno de los problemas, y que el principal obstáculo que tienen los venezolanos es justamente este gobierno. Por tanto, salir a votar todos juntos, todos, y poder atraer a gente que antes votó por Maduro y hoy está arrepentido, y hacer de ese 85% de gente que hoy no quiere nada con este gobierno motor del cambio, y gente que esté dispuesta a votar por una nueva Venezuela, es muy importante. Por eso los invitamos a todos a votar, y siempre tratamos de explicar, porque como estamos frente a un gobierno muy tramposo, cómo se hace para votar por la unidad. Nosotros vamos con una sola tarjeta en este proceso electoral, que es la tarjeta de la unidad, que está abajo y a la izquierda. Nos pusieron una tarjeta en algunos estados como Caracas, Miranda, que es la tarjeta de Mi Unidad, que es una tarjeta comprada por el gobierno. Es la tarjeta de William Ojeda, por ejemplo. ¿Quién quiere votar en este país por William Ojeda? Absolutamente nadie. Entonces, si la tarjeta del gobierno es esa, pues sepamos que jamás la vamos a marcar, y la única que vamos a marcar es la de la unidad, seleccionando todo. Ahí van a marcar todos los votos. Cuando seleccionas todo, se marcan todos los votos inmediatamente, y siempre recordar que es la tarjeta de la manito. Abajo y a la izquierda, la celeste, la que dice Mesa de la Unidad Democrática. No nos dejemos confundir, porque este gobierno trata de cambiar lo que no van a poder cambiar, que es la decisión mayoritaria del pueblo de lograr un gran triunfo electoral, para así pasarle factura al gobierno de Nicolás Maduro, pero abrir las puertas al cambio y al futuro también.